premio a Pedro Zule. Estamos celebrando el centenario de su fallecimiento. El día de ayer, 27 de enero, se ha celebrado ese centenario. Ahora vamos a continuar con las siguientes mesas. En primer lugar tenemos a Rafael Serpa. Él es doctor en estudios latinoamericanos. Y también ha hecho un máster en la Universidad de París 4 y adicionalmente posee estudios doctorales en Historia de la Filosofía en la Universidad de París. Con más de 20 años de experiencia docente en instituciones como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, y entre otras. Ha recibido numerosas becas y distinciones, y su investigación se centra en la filosofía antigua, filosofía latinoamericana, lenguas clásicas y lógica. En esta oportunidad, el profesor Rafael Serpa va a dar la conferencia Pedro Zule y el inicio de la lógica simbólica en el Perú. Por favor, Rafael. Muchas gracias por la presentación, Joel. Ciertamente mi ponencia se intitula Pedro Zule y el inicio de la lógica simbólica en el Perú. El propósito de mi presentación es presentar una visión panorámica de cómo Zule inaugura la lógica simbólica en el Perú, analizar sus fuentes principales y situarlo en el contexto lógico-filosófico de comienzos del siglo XX. Mi ponencia va a tener 3 o 4 partes. Primero voy a presentar el contexto filosófico académico en el Perú. Después voy a hablar del programa de lógica de 1924, que es el texto más importante para nosotros, porque ahí Zule muestra un gran conocimiento de la lógica matemática, un conocimiento que en ese momento no tenía parangón en el Perú. Es decir, lo que yo voy a tratar de mostrar es que la lógica matemática, la lógica simbólica, tiene sus comienzos en Zule. Esa es la tesis fuerte que yo voy a presentar. Y después voy a mencionar algunos ejemplos demostrativos de que esa tesis es cierta. Muy bien, contexto filosófico y académico en el Perú. En la década de 1920, la enseñanza de la lógica en el Perú se caracterizaba por el predominio de 2 corrientes paradigmáticas de esta disciplina. Por un lado, la lógica clásica, que voy a mencionar qué cosa es la lógica clásica, y por otro, la lógica formal aristotélica. La lógica de la época moderna, llamada habitualmente lógica clásica, y aquí hay que entender, cuando yo digo lógica de la época moderna, estamos hablando de una lógica, tal como lo voy a expresar en un momento, que se inicia en la época de Descartes. Yo estoy utilizando lógica moderna para referirme a una lógica que comienza en la época de Descartes. Muy bien, ¿qué cosa era esta lógica de la época moderna? Se inicia, hemos dicho, con la publicación del Arte de Pensar, 1662, de los jansenistas Arnaud y Nicole, 2 connotados cartesianos, y tendrá como epílogo las tendencias psicologistas en lógica dentro del siglo XIX, entre ellas el influyente Un sistema de lógica, 1843, de John Stuart Mill. Cuando nosotros hablamos de psicologismo en lógica, es una corriente bastante conocida, donde la lógica tiene una impronta psicológica. Dicho de otra manera, las leyes de la lógica son leyes de la mente humana. Algo que en la actualidad cualquier lógico rechaza. Pero en ese tiempo, en el tiempo del siglo XVII hasta el siglo XIX, era unidad corriente. ¿De acuerdo? El psicologismo tiene esas características. Y por otro lado, la lógica formal aristotélica.
centrada en el silogismo, que es una forma de razonamiento muy característico, y en la teoría de las categorías, que en el caso peruano tendrá vigencia hasta principios del siglo XX, es decir, en la época que vivía Zule. Kant, que menciona Zule en su tratado, seguía siendo un referente muy citado, sobre todo por su afirmación de que la lógica desde Aristóteles apenas había avanzado. Esa es una creencia de Kant, que creo que aparece en la antropología kantiana, que prácticamente no se había modificado en absoluto la lógica desde los tiempos de Aristóteles hasta el siglo XVIII, siglo en el que vive Kant. Zule, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recibió influencias de la filosofía moderna europea y estadounidense durante su periodo de formación en Estados Unidos. Todos sabemos, o sea, yo creo que los que han asistido a estas conferencias saben que Zule tuvo una formación en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard. Y algo que estaba hablando con los colegas, con Joel y con Luis Daniel, así es que se conoce muy poco sobre los estudios de Zule en Harvard. Sería interesante que se investigue más esa etapa primordial de Zule. ¿Qué cosa estudió Zule en Harvard? ¿Cuánto tiempo estudió? ¿Qué cosa estudió exactamente? Si la currícula de estudios de Zule sería interesante también conocer. ¿De acuerdo? Eso es un punto que queda pendiente. Pero ciertamente, cuando uno lee los escritos de Zule, uno puede ver que Zule tiene un gran conocimiento de la filosofía y la lógica de su tiempo. Conocimiento que no tenía ningún peruano en ese tiempo. ¿De acuerdo? Vamos a otra parte de mi presentación, que ya es propiamente lo que quiero demostrar, el programa de lógica de 1924, de la lógica antigua a la lógica moderna. ¿Qué cosa es el programa de lógica de 1924? Que fue publicado póstumamente. Zule ya había fallecido. Zule fallece, creo que a inicios de 1925, y ese mismo año aparece este libro que tiene un compendio del curso que dictó en San Marcos. Ese compendio se llama Programas de Psicología y de Lógica. Y yo me voy a ocupar sobre todo de lo que enseñó Zule en lógica en San Marcos. Es de lo más interesante, tal como lo vamos a ver. El programa de lógica de 1924 se divide en dos grandes bloques. En la primera parte, Zule realiza un recorrido histórico que comienza con la lógica antigua, destacando la importancia de Aristóteles como fundador de la silogística y el prolongado influjo medieval de su sistema. Acto seguido, Zule presenta la lógica moderna a partir de Francis Bacon. Hizo énfasis en la inducción empírica hasta llegar a la influencia seminal de Leibniz, considera de una matesis universalis. Después, Zule presenta la lógica de George Boole, que para muchos es el primer gran lógico contemporáneo. Con George Boole se inicia, propiamente hablando, la lógica matemática o lógica simbólica. Y todo indica que Zule tenía un conocimiento de Boole y de otros autores. Este recorrido en la enseñanza de Zule culmina con autores como Charles Peirce, que ayer ustedes habrán escuchado en múltiples ocasiones, Giuseppe Peano, que es uno de los dos grandes lógicos del siglo XIX, y sobre todo Bertrand Russell, cuya obra Principia Mathematica, escrita junto con Alfred North Whitehead, consolida la lógica como base formal de las matemáticas. Zule también examina las controversias filosóficas vinculadas a la racionalidad
subrayando la respuesta de Bertrand Russell frente a las corrientes antiintelectualistas como el pragmatismo y el personismo. Hay una segunda parte en este programa de lógica que es también muy interesante. La primera parte hemos dicho que es histórica. Zulem hace una presentación histórica que comienza con el padre de la lógica, que es Aristóteles, y culmina con la lógica matemática, con autores, tal como lo hemos dicho, Boole, Giuseppe Peano y Russell. En la segunda parte, que podría llamarse la lógica en sí misma, Zulem aborda la lógica desde dos perspectivas complementarias: una lógica formal, una lógica puramente formal, y una lógica real. La lógica formal incluye el estudio de los términos, proposiciones, juicios y silogismos, con un retorno a las tradiciones aristotélica y kantiana. Por su parte, la lógica real se divide en la inducción y la clasificación de las ciencias. Aquí hay que tener en cuenta esta segunda parte de la lógica en sí misma. Zulem presenta hasta cierto punto las lógicas del siglo XIX. Cuando yo menciono la lógica del siglo XIX, me refiero sobre todo a la lógica del positivista John Stuart Mill. Yo he traído acá el libro de John Stuart Mill que se llama Un sistema de lógica, y en esa obra hay una presentación muy conocida de lo que es la inducción para John Stuart Mill. Y también hay una clasificación de las ciencias. Todo eso lo menciona Zulem en su programa de lógica. Muy bien. Acá yo tengo